emisión más de su programa, La Vida Sigue, programa que se transmite desde el mejor canal de televisión por internet, que es Expert TV, el canal de los expertos. Charo Rosas, para mí, como cada viernes, es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tengo un invitadazo de honor. Él está en la ciudad de Toluca, yo estoy en Querétaro, Expert TV Ciudad de México, pero bueno, gracias a Alberto Miguel Baitz, a Samantha por hacer esto posible. Isidro Ortega, ¿cómo estás, querido Isidro? Hola, muy buenas tardes, Charo. Con mucho gusto de acompañarte, agradeciendo de antemano la invitación y pues para darle con todo hoy que es viernes. Exactamente, dicen que hoy viernes y el puerquecito sabe. Así que, pues sí, a darle a este programa, que tenemos un tema bastante interesante, es el sentido del dolor. Fíjate, todo un tema bien interesante, bien bonito, que se puede abordar desde la perspectiva. Entonces, bueno, pues el día de hoy, Isidro y yo les vamos a hablar del sentido del dolor, del proceso de duelo, etcétera, etcétera. Pudiera parecer un tema ya muy trillado, un tema del que todo mundo habla, pero al final de cuentas es un tema importante porque recordemos que todos estamos viviendo duelos todo el tiempo, o sea, nadie se salva. Aquí esto no tiene que ver con astucia o con que seas tonto o con que te tocó perder o que las estrellas y los estrellados, o sea, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con que la vida del ser humano está lleno de cambios, de pérdidas, de duelos y que será interesante que tú sepas identificar esos procesos de duelo, las emociones que lo vienen acompañando y qué vas a hacer con estos procesos. Y bueno, pues para empezar, les voy a dar una pequeña semblanza de Isidro. Isidro Ortega. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, es maestro en Ciencias de la Educación Familiar por el Instituto de Enlaces Educativos, es director general del Centro Especializado en Capacitación y Psicoterapia. Él ha cursado diplomado en Desarrollo Humano, diplomado en Gestión Educativa, diplomado en Tanatología y Psicología, es catedrático para diversas universidades del Valle de Toluca y sus alrededores, y bueno, pues también es psicólogo clínico en consulta privada. ¿Correctísimo, Isidro? O sea, ¿a qué hora has hecho tanta cosa si estás tan jovencito, hombre? ¿Tú crees? Ya nada más la pura apariencia. ¿Sí? ¿La pura apariencia? Ay, Isidro. Pues muy bien, un currículum muy, muy interesante el tuyo, el área de la psicología, el área de la educación. Híjole, es que son dos temas, en mi punto de vista, apasionantes. Yo también soy una apasionada de la educación y es una cosa maravillosa. Antes de comenzar, Isidro, le voy a mandar un saludo a Jesús Piña. Querido Jesús, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. A Alexa Vera y a Pati Mondragón, que están viendo nuestro programa. Y bueno, pues si les surge alguna duda en relación al tema que vamos a tratar hoy, que es el sentido del dolor, nos la pueden escribir aquí por Facebook directamente y aquí estoy yo leyendo todos sus comentarios. El dolor, Isidro, pues es la reacción ante la pérdida. ¿Qué nos dirías tú acerca del dolor? Fíjate que cuando estaba meditando acerca de esta cuestión tan especial del dolor, se enfrenta uno a que es la palabra quizá más paradójica, en el sentido de que es dual en todo su esplendor. Ajá. Nos ayuda, nos afecta de alguna manera, tiene muchos significados, pero cuando estamos atravesados por el dolor, Charo, es justamente cuando ese significado escapa. Así es. Finalmente, el proceso de duelo, por un lado dolor, por un lado tristeza, pero por otro lado amor. Porque no, o sea, no quiere decir que dejemos de amar a aquel que se va simplemente porque ya no está en este plano físico. O sea, el vínculo de amor no se rompe nunca y ahí está la dualidad tan bonita de la que nos habla Isidro. Y bueno, me voy a arrancar, Isidro, con la sección número 1 del programa del día de hoy, Ritos y Costumbres Universales. Fíjate lo que ocurre en Japón. Cuando una persona en Japón muere, lo primero que hacen es colocar al fallecido con su cabeza mirando hacia el norte. Fíjate nada más. O sea, hasta una brújula deben tener por ahí, ¿no? Una vez realizado el ritual de limpieza, introducen el cuerpo en el ataúd, se dan
se da un día de visita donde familiares y amigos pasan, se despiden de la persona y luego finalmente llega el funeral. Fíjate lo que ocurre en Japón. A ver si lo vamos institucionalizando en México, no sería mala idea. Todos los asistentes al funeral donan una pequeña o gran cantidad de dinero, cada quien dependerá de lo que quiera donar, para el pago de pues, la agencia funeraria, el tanato práctico, etcétera, etcétera. Fíjate qué interesante. Y luego, al final, ya optan por la cremación y los pedacitos de hueso que llegaran a quedar después de la cremación son los que guardan finalmente en la urna junto con las cenizas. Fíjate, pero los familiares pasan a donde se realizó la cremación y ellos recogen o sea, ahora sí que con su manita, los pedacitos de hueso que hayan quedado y los depositan en una urna. Fíjate qué interesante. Todo el simbolismo, ¿no? Todo el simbolismo, y de este simbolismo tenemos una película maravillosa, no me acuerdo si es Japón. ¿Tú te acuerdas la de Violines en el cielo? Sí, la tengo. O sea, recuerdo la película, pero no estoy segura si se realiza en Japón. Pero bueno, es en Oriente, cómo realizan estas personas de Oriente todo el cuidado y el respeto por el cadáver, que me parece que es sumamente interesante e importante, no solo para la familia, sino para dignificar cualquier chamba, ¿no? Y tenemos la recomendación de una película, no sé si tú ya la viste, Al otro lado del corazón, que se encuentra en Netflix. ¿Qué nos podrías contar, Isidro, de esta peli? Una gran película que toca una de las figuras quizá más temidas para cualquier padre, ¿no? Que es la pérdida de alguien tan cercano como puede ser un hijo. Uno de los duelos que incluso, pues tú lo sabes, ni siquiera tiene un nombre, ¿no? Porque no se le puede definir, porque es algo que va contra la naturaleza de lo esperado. Exacto. Esta película narra la muerte de un pequeñuelo de 4 años y pues narra todo el sufrimiento de los papás cuando viven esta situación y cómo es que poco a poco van llegando pues a la esperanza de volver a tener una vida plena, de volver a tener una vida feliz. Y bueno, Isidro, vámonos con las preguntas del tema del día de hoy, el sentido del dolor en el duelo. ¿Cuándo deja de doler una muerte o una pérdida, Isidro? ¿Cuándo deja de ser dolorosa? ¿De qué depende que una pérdida me duela mucho y que otra me duela menos? ¿De qué depende esto? Bueno, el dolor creo que de la pérdida no va a trascenderse en el corto tiempo. Va a ser un dolor que nos va a acompañar. Obviamente, entre más cercano sea el evento, más intenso va a ser la experiencia. Pero justamente ahí está el acompañamiento tanatológico que vamos propiciando, Charo, en el que vamos ayudando a que esta situación de dolor vaya cicatrizando poco a poco y que aunque no va a dejar de ser una cuestión sensible, sí nos va a permitir readaptarnos y de continuar con la experiencia de la vida. Quizá no igual, porque sería una aberración decir que va a seguir la vida igual, pero que sí no tiene que ser necesariamente menos plena. Exactamente. Y luego, cuando hablamos de proceso de duelo, Isidro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Muchas personas llegan a la consulta, no sé si a ti te ocurra lo mismo que a mí, pero bueno, las personas llegan a la consulta con la intención de que les quitemos el dolor en 3 segundos, ¿no? O sea, yo lo digo un poco en clase, a veces hasta de broma, es como si tuvieran un escarabajo, el duelo fuera un escarabajo que traen en el hombro y llegan a la consulta, quítame esto, ¿no? O dame alguna pastillita, algún chocho, un algo que me haga recuperar lo que era mi vida antes de este proceso de duelo. Y bueno, pues una de las cuestiones que tenemos que hablar a las personas es esto. Primero, el duelo no se quita con una pastillita. El duelo duele y hay que vivirlo. O sea, no nos queda más remedio, ¿sí? O sea, recetas mágicas no existen. Pero, más o menos, Isidro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando un proceso de duelo? Sí, fíjate que ahorita, como decía, somos hijos de nuestro tiempo, Charo. Y nuestro tiempo se caracteriza, todo lo quiere en la inmediatez, lo quiere rápido, lo quiere fácil. ¿Ah? Sin embargo, cuando hablamos de algo tan fuerte como es la pérdida de una persona significativa, pues sí hay algunos parámetros, pero son parámetros meramente
¿cómo diríamos? Son parámetros puestos ahí como un estándar que no necesariamente va a ser cumplido por todos. Y estamos hablando de 6 meses en el promedio hasta un año, siendo todavía una cuestión normal, porque Exacto. obviamente no vamos a sanar de un momento a otro y solamente se volverá patológico cuando vaya trastocando la manera de vida de la persona, cuando veamos que esta persona no trasciende el dolor y que incluso va en detrimento de sí misma, de sus funciones, de sus habilidades, es quizá cuando venga la necesidad de una atención ya terapéutica a un nivel psicológico o bien psiquiátrico si es necesario. Exactamente, y a esto del tiempo que menciona Isidro, yo voy a agregar algo que es muy importante. Algunos autores comentan que es imposible que vivamos el duelo en menos de un año porque nos van a ocurrir todas las primeras veces sin esta persona. O sea, lo que en tanatología conocemos como depresión por aniversario. A ver, Isidro, ¿tú te acuerdas de la depresión por aniversario? Sí, claro. Pues es revivir todo lo que nuevamente hay que cursar, pero ahora con el vacío de la persona que ya no está, ¿no? Y que Exacto. por supuesto trastocará toda la experiencia, porque hay que empezar a vivir sin el otro, hay que empezar a reconstruir la vida a partir de la ausencia, y es todo un trabajo en el primer año de los más complicados. Exactamente, y es entonces vivir la ausencia en una primer Navidad. Ahorita nos acercamos ya a la época navideña. Finalmente, a nivel mundial, se han vivido una gran cantidad de muertes por COVID o no por COVID. Todas las familias me parece que nos estamos enfrentando a una Navidad que probablemente hasta nos dé miedo, ¿no, Isidro? O sea, no queremos que llegue Sí. la fecha porque no queremos sentir la ausencia. Ya de por sí, Charo, tú sabes que todo lo que es el mes navideño, ya de por sí, por sus características propias, trae una cuestión de depresión, ya muy común en la sociedad, y si a eso le agregamos la nostalgia por las pérdidas y esos vacíos tan grandes que van a ser tan más significativos por las fechas, pues obviamente yo creo que la mayoría de las familias que fuimos eh, quebradas o quebrantadas por la pérdida, pues va a ser una experiencia eh, entre agridulce, ¿no? Con miedo, pero también con esperanza. Exacto, con esperanza, y si el duelo ha avanzado bien, y entonces ya nos metemos al tema que nos toca el día de hoy, si ya encontramos el sentido de este dolor, vamos a poder llegar a ese agridulce que tú mencionas, porque si finalmente mi proceso de duelo no ha avanzado o yo no he encontrado el sentido de la pérdida, pues no va a ser agridulce, o sea, va a ser una Navidad absolutamente triste, ¿no? Así es. Y ahí está lo polisémico que yo mencionaba al inicio, Charo, donde tiene tantos significados, pero la tarea es personalísima. El significado habrá que atribuírselo cada quien y tendrá que reencontrar la manera de verle a ese dolor un significado que le permita continuar. Exactamente, porque el significado es el que me permite resignificar la pérdida, honrar al que se fue y continuar con mi vida. Y me quedo con lo que me dejó, porque me dejó llena de recuerdos, llena de amor, llena de historias por contar, de música por escuchar, de sabores por paladear, ¿no? Y es la aceptación, finalmente la que nos va a permitir hacer ese ejercicio de continuar con la vida a pesar de que ya no está, ¿no? Honrando justamente a partir de la vida plena lo que ya no pudo quizá realizar aquella persona que se nos ha ido. Exactamente. Exacto. Me voy a detener para mandarle un saludo a Gina Giovanna Martínez Orlanzini, hasta la hermosísima ciudad de Celaya. Querida Gina, te mando un abrazo. Carmen Rosendo, que se encuentra en la Ciudad de México, un abrazo, querida Carmen. Y dice Carmen, los duelos duelen y tienes que aprender a vivir con estos días tristes y con dolor. Es un proceso y podrás tener recaídas y esas son parte del mismo. Así es. Y luego también ocurre en el proceso de duelo, Isidro, a ver tú qué opinas, que de repente estos días buenos que menciona Carmen, ¿no? Y la persona piensa que ya la hizo,
oh, ya chingué, ya se acabó mi proceso de duelo. Y máquinas, resulta que a la semana siguiente o a los 2 días, otra vez. O sea, vuelves a sentir un profundo dolor y las personas dicen, no, es que me regresé en el proceso, parece que voy como en lugar de ir para adelante, voy para atrás. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué tanto ocurre? ¿Qué tan normal es? Yo creo que lo normal es justamente eso, ¿no? Que es un continuum de subidas y bajadas, que Ujú, es lo más normal que puede hacer un humano. Si todo se diese como en una cuestión de igualdad, donde uno puede pasar a estar bien y dejar de estar mal, pues sería maravilloso. Pero nunca ujú, regresa uno a donde estuvo ya antes. O sea, quizá pareciera dar la impresión de que regresamos porque hubo una recaída, pero en la recaída ya hay otras ujú. fortalezas que se han adquirido que nos van a permitir, obviamente, ir en pos de ese avance, siempre yendo en esa posición de la esperanza del agradecimiento, pero creo que nunca regresa uno atrás, aunque aparentemente así se piense. Exactamente. Fíjate, voy a leer un mensaje que nos está llegando desde Honduras. Le mando un saludo a Sí, Dixiana Sierra. Fíjate, ya somos internacionales, ¿eh, Isidro? Fíjate qué bonito. Un muy bien. saludo gigante, Dixiana. Y ella nos dice, estoy en un proceso de duelo y no lo acepto. Fíjate, Dixiana, te voy a decir algo que probablemente no te guste, pero la pérdida está ahí, lo aceptes o no lo aceptes. O sea, el que no lo aceptes no cambia las cosas. Ahora, el llegar a la aceptación, Isidro, es un proceso que lleva, Así que es, lleva etapas. ¿Qué así le es. podríamos Y decir a ahorita, Cristiana en relación a las etapas del proceso de duelo para que ella cache en qué etapa está, para que sepa que probablemente eso que está viviendo es absolutamente normal? Porque luego también las sí, personas en duelo dicen, es que me estoy volviendo loco. No, no te estás volviendo loco, solamente estás en duelo. Y no es minimizarlo, ¿eh? O sea, hay que validarlo, hay que darle su importancia. Pero ¿cuáles nos dirías, Isidro, que son estas etapas en el proceso de duelo? Desde Kubler-Ross, que es el proceso que más conocemos, para que sí, Dixiana se dé una idea de dónde está. claro. Bueno, pues como lo dice Charo, es un proceso que va a tener una ascensión en cuanto a etapas que se van a ir cumpliendo a lo largo del tiempo. Para algunos van a ser esos tiempos más reducidos y para otros tendremos que tenernos paciencia porque transitarlos va a llevar un poquito de más tiempo. La primera de las etapas que nos habla Kubler-Ross es la negación, que es esta incapacidad de aceptar que este hecho se ha reportado en realidad. Y es algo que no tiene que ver con lo patológico, porque no es que estemos en realidad negando que el evento ha pasado, sino Claro. que no podemos entender la realidad ahora sin la persona que se nos ha ido. Después de esta negación, por supuesto, tendrá que venir la verdad a imponerse, y es cuando ya no tenemos hacia dónde escapar, y entonces vendrá la ira, el enojo por aquello que se perdió y que no pudimos evitar. Cuando esa etapa se esté dando, te vas a experimentar quizá en una situación bastante convulsa, bastante fuerte, porque vamos a culpar a todos, ajá, a todo lo que se hizo y a lo que no se hizo, llegando hasta culpar a Dios, ¿no? Y bueno, finalmente también va a ser una etapa que se transita y después estaremos en lo que es la depresión. Después del enojo vendrá entonces una aparente calma, que es cuando estamos en esa aparente derrota, de darse cuenta de que no se pudo, a pesar de nuestros enojos y de nuestras negaciones, evitar el evento. Y es entonces cuando viene esta sensación de tristeza quizá más profunda aún, pero que ya estamos viendo la salida del túnel. ¿Ah? Pasaremos quizá por las negociaciones, pero finalmente el punto de llegada es la aceptación. Esa parte donde puedo integrar que la vida era parte de la vida, que nada estaba garantizado de antemano, que las personas no nos pertenecían y que era la ley de la vida. Y que la Así ley es. de la vida finalmente es eso, ¿no? Que nos da lecciones a veces muy favorables, que aceptamos de muy buena gana, pero también lecciones que nos van a costar hasta el alma reconocerlas. Así es, así es, así es. Mira, me voy a ir a un comentario. Katy dice, buenas tardes, acabamos de pasar por una pérdida de un familiar
y siento que es diferente cuando falleció mi padre. Lo estoy tomando con más tranquilidad. Definitivamente sí, Katy. Todos los procesos de duelo son diferentes aún en la misma persona. Esto también es una realidad, y cuando encontramos el sentido del dolor, o sea, hablar del sentido del dolor es hablar del para qué, es hablar de qué aprendiste, es hablar de como dice Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuertes. O sea, me levanté de la dura experiencia, pero con un gran aprendizaje. Entonces, ¿qué estás aprendiendo tú en este proceso de duelo? Me parece que para llegar al tema del sentido del dolor, tienes que hacer un alto, tienes que hacer un introyecto, preguntarte, ¿para qué me ocurrió esto a mí? ¿Qué me quiere enseñar la vida con esta experiencia? Y esto es complejo, o sea, se dice fácil, Isidro, pero es complejo. Por eso comentaba la paradoja. Si nos vamos a un diccionario y hablamos de la pérdida, la muerte, infinidad, pero ninguno nos sirve en el momento en el que estamos siendo atravesados por la experiencia. Y esa es la tarea que tenemos, quizá la más fuerte, dotar de sentido a la experiencia, porque solamente así se va a llegar a esa aceptación y podemos estar en la posibilidad de mirar la vida aún así siendo gratificante, ¿no? Decía un autor, claro, la muerte es trágica porque la vida es maravillosa. La muerte es trágica porque la vida es maravillosa. Qué bonita frase, Isidro. ¿De quién es? Nunca la había escuchado. No la recuerdo, es de un filósofo existencialista. Okay. Bueno, vamos a darnos a la tarea de googlearla, ¿no? Para poder decir quién es el autor de esta frase que me encantó. Sí. Me encantó. Y ahora, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a personas como Dixiana? Infinidad de personas, incluida yo, que estamos viviendo ahorita una situación de duelo. Por un lado, yo les podría recomendar, hay que hablar de lo sucedido, hay que verbalizar, hay que ponerle nombre y apellido a las emociones que estamos sintiendo. Necesitamos contactar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, observar nuestras reacciones y hablar, Isidro, es súper importante. ¿Por qué la expresión es importante, Isidro, desde la psicología? En la psicología tenemos una máxima que reza, la palabra sana. Ajá. Y la palabra es un vehículo que nos permite extraer y poner fuera todo lo que llevamos en la representación mental, en la cuestión afectiva. Por lo tanto, tanto más sea posible expresar y hablar de incluso el que se fue, de lo que se vivía, de lo que se tenía con él o con ella, va a ser más sencillo que lo vayamos colocando fuera y de esa manera drenar, ir sacando todo esto que todavía nos genera malestar. Exactamente, es un tema de liberación emocional, ¿no, Isidro? Exacto. Y que es muy necesario a veces educar también a nuestros familiares, ¿no? Porque a veces se piensa que estar hablando del que se fue es como algo más doloroso, pero también es algo que es más sanador y liberador también. O sea, es verlo desde las dos aristas. Y exactamente, o sea, no pensar que porque tengo una gran necesidad de hablar del otro y surge el llanto, no, o sea, no necesariamente quiere decir que estoy mal. Estoy viviendo un proceso de duelo, así lo comprendo, o sea, me comprendo a mí misma y comprendo también a mi familia, porque todos somos dolientes, ¿no? O sea, cuando es un duelo familiar, como lo dice Katy, el duelo es para todos, no es solo para uno. Entonces, es comprendernos, no juzgarnos, Isidro, ay, ya vas a llorar de nuevo, ay, tú con tu misma cantaleta. O sea, debemos alejar ese tipo de situaciones y reacciones de la vida familiar, porque pues ahora sí que la familia es la primera red de apoyo. Entonces, que esa red de apoyo funcione para lo que es. Aceptar los sentimientos, que es justamente el poderse dar la oportunidad de ser humano. Y el ser humano tiene esas necesidades de liberarse, de apalabrar, de echar fuera aquello que en el corazón nos está moviendo, pero no como una intención de regodearse en el dolor, sino con una intención curativa. Exacto. Y entonces, si lo permitiéramos entre todos los miembros de la familia, Sharon,
sería maravilloso. Exactamente. Que el padre pudiera llorar si es necesario. Así es, cuando hacemos sesiones tanatológicas en familia, o sea, la narrativa de cada miembro es diferente. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué estabas haciendo tú cuando te dieron la noticia? Y de esta manera podemos comprendernos unos a otros y pues que el duelo camine junto, ¿no? O sea, que el duelo puede ser un proceso familiar, sí puede ser un proceso familiar. Y ¿sabes qué, Dixiana? Te abrazo con mi corazón. Y te invito a que nos busques Instituto Latinoamericano de Tanatología. Tenemos ahorita un grupo de voluntarios y estamos dando apoyo tanatológico gratuito. Entonces, todo es cuestión de que digas, yay, yo quiero que alguien me ayude y verdaderamente te ponemos ahí, hay alguien maravilloso tipo Isidro que te va a ayudar en tu proceso de duelo. Isidro, ¿qué otra recomendación les darías a las personas que nos están escuchando? Sí, Charo, pues el hecho de seguirse cuidando, yo creo que una de las mejores manifestaciones de que estamos haciéndole honor al que se fue y honrando la existencia del que ya no está es continuar con el autocuidado, el no permitirnos que la pérdida, por impresionante que sea, también nos recorra a nosotros, ¿no? De manera personal. Entonces tenemos que propiciar el autocuidado y cuidar a aquellos que dependen y que quizás son más frágiles ante la pérdida. Exacto. Exactamente, y observar cómo estamos durmiendo, cómo estamos comiendo, estoy durmiendo de más o de menos, estoy comiendo de más o de menos. O sea, es un proceso de estar siempre autoobservándonos, ¿no? Dixiana nos da las gracias. Dixiana, te abrazamos con nuestro corazón. Carmen Rosendo, hay que hablar y escuchar. Solo así sabrás cuánto duele. Yo hablo mucho de la muerte de mi papá y se le echó tantitas ganas, puedo llorar y entender y manejar mi duelo. Mírame, Carmen Rosendo, cada vez duele menos o quizá diferente. Exacto, yo diría exactamente lo mismo que tú, muchos de ustedes lo saben, mi papá murió este año. En el inicio fue un dolor muy profundo, el dolor sigue existiendo, por supuesto que sí, sigue habiendo necesidad de hablar del tema, pero cada que nos atrevemos a abrir la boca y hablar del tema, el proceso de duelo avanza. ¿Vale? Entonces, no se les olvide esta parte porque es súper importante. Isidro, ¿con qué te gustaría alguna frase, alguna recomendación del libro? ¿Con qué te gustaría cerrar el programa del día de hoy? Sí, gracias, Charo. Pues solamente decirle a la audiencia que nos sigue cada viernes que el dolor es una parte inevitable de la vida y que en esa inevitabilidad hay que hacerse de cierta manera fuertes, que no insensibles. Exacto. Y no permitir que esa experiencia de dolor llegue a pervertirse con una cuestión de sufrimiento. Es muy común de repente tener esa confusión, Charo, entre dolerse y sufrir. Y el doler es una parte natural que debemos permitirnos transitar. Cuando se pervierte, yo le llamo la perversión del dolor, es cuando se vuelve en un sufrimiento que no ayuda, que no hace avanzar y que no permite llegar a esa tan ansiada aceptación. Es como cuando nos instalamos en el victimismo, en el masoquismo. O sea, esto no es sentido del dolor, ¿eh? O sea, eso no es transitar un duelo de manera sana. Qué bonita observación, Isidro. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Voy a continuar con las noticias del Instituto Latinoamericano de Tanatología. Primero avisarles que abrimos generación 21 de este diplomado el 10 de noviembre. Todavía tenemos lugares. Aquí están apareciendo todos una lámina con los teléfonos, con el correo electrónico. Contáctenos de alguna manera y les hacemos llegar la información. Recuerden que todos nuestros programas se encuentran avalados por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro y abrimos también próximamente un curso en psico-oncología pediátrica. O sea, si tú eres un padre de familia que estás atravesando una situación de cáncer con un pequeño en casa, este curso es para ti. O si te dedicas a la tanatología, si te dedicas a todos estos temas afines a la tanatología, y a veces llegan los pacientes oncológicos, que sepamos qué hacer, que sepamos cómo hacer un buen manejo. Y bueno, pues inscríbanse también
pueden formar ya también parte de Vida y Muerte TV. Vida y Muerte TV es un canal perteneciente a Expert TV. Si tú eres profesional de la tanatología o algún área afín, constelaciones familiares, PNL, los temas holísticos, psicólogo desde cualquier especialidad, pedagogo desde cualquier especialidad, puedes formar parte de este canal y entre todos permear cada vez más la cultura del duelo para que lo entendamos como parte de un proceso normal y no como locura o no como algo antinatural. Y bueno, pues no olviden seguirnos en redes sociales, aquí está apareciendo, comuníquense con nosotros, Expert TV, en vinculación con el Instituto Latinoamericano de Tanatología, generamos Vida y Muerte TV. Isidro, ¿tienes tú por ahí la escaleta, verdad? Sí. Ok, échate tú la buena noticia, ropa biodegradable para vestir a los difuntos. Permíteme. Sí, tú ni te apures. Yo siempre tan gentil. Claro, pues nomás que puede uno, ¿no? Lo que pasa es que tú sí cooperas, Isidro. Muy bien, claro. Aquí está la buena noticia. La ropa biodegradable para vestir difuntos. Es en el Reino Unido en donde puedes encontrar esta ropa especial para fallecidos. La encargada de su diseño y creación de esta idea natural y ecológica es una australiana y su objetivo es minimizar el impacto ecológico que tiene todo el proceso funerario. Estudios sobre el proceso de descomposición de la ropa, por eso decidió fabricar ropa cuyo proceso de descomposición fuera fácil. Por supuesto, el material con que la fabrica es natural. La ropa es hecha a base de cáñamo, algodón, biodegradable y lino. Fíjate qué interesante. Debíamos traer eso también para Occidente. Sería buena idea. Y bueno, Isidro, pues estamos llegando al final del programa del día de hoy, no sin antes agradecerte muchísimo que hayas estado conmigo, mandarte un abrazo gigante y que se repita, hombre, me encantó tenerte aquí, me encantó la charla, me parece que fluyó muy lindo. Ojalá en algún otro momento puedas acompañarnos. Claro que sí, Charo. Igualmente un placer, gusto por tener este contacto con ustedes y con la audiencia. Y pues a la orden, cuando usted guste, aquí estamos. Perfectísimo, ya rugiste, León. Y chicos, pues nos vamos. Tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten, pásenlo bien y les mando un abrazo gigantesco. Bye, bye. Hasta luego.